Capítulo 9 del libro. La tercera de nuestras categorías sistemáticas fundamentales, la culpabilidad, viene acuñada desde el punto de vista político-criminal, por la teoría de los fines de la pena. Si se comprueba, en efecto, que el actuar del autor era erróneo desde el punto de vista de la regulación social de conflictos, queda todavía por responder para la labor dogmática la ulterior cuestión de si una tal conducta merece una pena. Con esta cuestión tiene que ver todo lo que acostumbraba a tratarse bajo el punto de vista de la culpabilidad. Para empezar con lo más simple, si alguien, por las razones que sean, no puede evitar el injusto típico por él realizado, carece de objeto a castigarlo, cualquiera que sea la teoría de la pena que se mantenga. No se puede pretender retribuir una culpabilidad inexistente. No tiene sentido querer apartar a la generalidad de la causación de consecuencias inevitables y un efecto de prevención especial en personas a las que no se le puede reprochar su conducta. Es innecesario, o como sucede con los enfermos mentales, no se puede alcanzar por medio de la pena. Estos son conocimientos evidentes, aun cuando se hayan tenido que imponer en el transcurso de un largo desarrollo jurídico. Pero la dogmática de la teoría de la culpabilidad no se agota en ellos, pues a este sector pertenecen también constelaciones en las que el resultado posiblemente se hubiese podido evitar, y precisamente aquí se hacen fructíferas dogmáticamente las antinomias de la teoría de los fines de la pena. Únicamente voy a señalar 3 ejemplos. 1. Es sabido que en las situaciones coactivas configuradoras por la ley como causas de exclusión de la culpabilidad, no falta en absoluto la posibilidad de actuar de una manera distinta. Toda guerra ha puesto de relieve que el hombre, en caso necesario, también puede arrastrar peligros para su vida. Si a pesar de ello, en el caso de acciones que se han realizado bajo la presión de un peligro serio para la vida, renuncia el legislador ya a una sanción. Ocurre esto porque la irrepetición irregular de tales situaciones hace innecesarios los efectos de prevención general y especial, y porque la mínima culpabilidad no puede justificar como tal una pena estatal. De hecho, sería quizá más exacto hablar de responsabilidad en lugar de culpabilidad, pues la culpabilidad es solo uno de los factores que deciden sobre la responsabilidad jurídico-penal. Precisamente el hecho de que para las profesiones peligrosas anteriormente citadas rijan otros criterios de exculpación demuestra que en el caso de un mismo grado de culpabilidad son los puntos de vista preventivos los que pueden decidir sobre la necesidad de una sanción. Punto número 2. La importancia práctica de una tal consideración se pone especialmente de relieve allí donde el legislador ha dejado sin precisar una consecuencia jurídica. El ejemplo más importante de ello es la teoría del error. La cuestión, por ejemplo, de cómo hay que enjuiciar la creencia errónea en los presupuestos de las causas de justificación, que en los años 50 ha originado las más violentas discusiones científicas, no puede responderse ni por la teoría de la acción, ni por una estructura del dolo que se supone previamente dada, ni por cualquier otro tipo de deducciones lógico-conceptuales. Antes bien, la aplicación de la pena del delito doloso debe hacerse depender solo de si, desde el punto de vista de la misión del derecho penal, puede ser tratado como un delincuente doloso alguien cuyas metas de actuación coinciden totalmente con las concepciones del legislador, pero que por negligencia desconoce la situación externa.
En otro lugar, he intentado demostrar expresamente que una tal creencia, también en el caso de error sobre los presupuestos del estado de necesidad supralegal, es totalmente equivocada y que normalmente en tales casos incluso la aplicación de la pena de la imprudencia sería innecesaria e inadecuada. En este trabajo solo me interesa señalar que las llamadas teorías del error únicamente pueden fundamentarse en la teoría de los fines de la pena. Una desvinculación entre la construcción dogmática vinculada al sistema y la valoración político-criminal sería desde un principio imposible. Punto número 3. Lo mismo rige para el desistimiento en la tentativa, que tradicionalmente se incluye entre las causas personales de anulación de la pena. Pero sin razón, objeto del enjuiciamiento jurídico penal no son los momentos parciales, sino todas las circunstancias relevantes del suceso completo, es decir, la acción de tentativa con inclusión del desistimiento. Tampoco para el juez se trata de una anulación de la pena. Él tiene que decidir si en los casos de desistimiento debe aplicarse una pena en general. Pero si la conducta del autor que desiste requiere una sanción, es entonces una cuestión genuinamente jurídico-penal que, por tanto, debe tratarse más exactamente en el ámbito de la culpabilidad. Frente a esto, categorías como las condiciones objetivas de penalidad, las causas personales de anulación y de exclusión de la pena reciben su contenido no de consideraciones político-criminales, sino de criterios político-jurídicos generales independientes de ellas. El que la inmunidad de los diputados o la falta de reciprocidad en los delitos contra estados extranjeros impidan un castigo, no se deriva de la misión del derecho penal, sino del interés en la capacidad de funcionamiento de nuestro Parlamento y de los intereses políticos del tráfico internacional. Del mismo modo, la impunidad del hurto entre cónyuges es una causa personal de exclusión de la pena, solo en tanto que se considere que la ratio de este precepto radica en la protección de la paz familiar. Pero si, por el contrario, se considera que por esa relación conyugal no existe ya la punibilidad, se trata entonces de un problema de culpabilidad, con la consecuencia de que deberán someterse a un enjuiciamiento totalmente distinto a los problemas sobre el error, por ejemplo. Visto esto así, es indiscutible que el desistimiento en la tentativa no es un problema político-jurídico en general, sino uno específicamente político-criminal. El concepto de voluntariedad al que se vincula la impunidad del desistimiento hay que interpretarlo, por tanto, normativamente y desde luego desde el punto de vista de la teoría de los fines de la pena. Si alguien baja el brazo que ya tiene levantado para asestar el golpe mortal, porque en el último momento no se atreve a matar a su víctima, para afirmar la voluntariedad de ese desistimiento, no interesa la cuestión, las más de las veces insoluble, de si al sujeto que desiste le hubiera sido posible psíquicamente seguir actuando. Lo decisivo es más bien que el desistimiento se presente como irracional, según el criterio del operar delictivo, y que con ello aparezca desde el punto de vista legislativo como retorno a la legalidad. Si este es el caso, como sucede en mi ejemplo, debe afirmarse siempre la voluntariedad, pues lo que el autor mismo ha reparado antes de que se produzca el resultado no es necesario retribuírselo. Una prevención general
es superflua y también es improcedente el fin cautelar o educativo de la pena. Lo decisivo no es, por tanto, la impresión psíquica del motivo que mueve al autor a desistir, sino el hecho de que, como se deriva de un enjuiciamiento de la conducta, ha permanecido en última instancia en el camino del derecho. La paradoja psicológica con la que la jurisprudencia se ha tenido que enfrentar tantas veces, haciendo la fundamentación de la voluntariedad del desistimiento tanto más difícil cuanto más fuerte eran los remordimientos de conciencia que apartaron al autor de la consumación, se diluyen en la nada con una tal consideración. Lo mismo vale para el caso contrario. Si el autor desiste únicamente porque ha sido observado y teme una denuncia, puede serle todavía posible consumar fácilmente el delito, como sucede frecuentemente con los delincuentes de sangre fría. Pero esto no importa. El abandono de la ejecución del hecho, en este caso, solamente pone de relieve que ante nosotros tenemos un delincuente que, de acuerdo con las normas del operar delictivo, puede considerarse como un delincuente inteligente y no como uno torpe. La necesidad de un efecto de prevención especial no se atenúa y el mal ejemplo que ha dado el autor hace aparecer, por razones de prevención general, también como necesaria una sanción penal. Un tal desistimiento es, por tanto, involuntario. La poco afortunada redacción del artículo 46 del Código Penal alemán y las equívocas reglas rígidas como la fórmula de Frank, yo no quiero, aunque puedo, pero no quiero, han dado como resultado que durante mucho tiempo el contenido normativo del privilegio del desistimiento haya estado casi soterrado por aberrantes construcciones psicológicas. Con ello se ponen de relieve las debilidades de una dogmática que se ha esforzado muy poco en elaborar los puntos de vista valorativos rectores de las causales legales de impunidad y en convertirlos en fundamento de su sistema. La bipartición puramente conceptual constructiva entre la tentativa que fundamenta la pena y el desistimiento que la anula, y la inclusión derivada de ello en un especial elemento del delito son, desde el punto de vista dogmático, absolutamente infructíferas. Y ha desintegrado la teoría del desistimiento en una pluralidad de acontecimientos particulares, cuya relación valorativa es hoy apenas identificable. Así, por ejemplo, solo la explicación político-criminal del criterio de la voluntariedad, anteriormente expuesto, puede hacer plausible la tesis jurisprudencial de que el autor debe abandonar definitivamente el plan si quiere conseguir la impunidad. Desde nuestro punto de vista, esta exigencia es ciertamente evidente, porque el aplazamiento de la ejecución para una próxima oportunidad más favorable no significa naturalmente un retorno a la legalidad. Las cuestiones planteadas por las teorías psicológicas sobre la fuerza de la presión motivadora no ofrecen, por el contrario, nada para la solución de un tal problema. Así que la teoría defendida por la jurisprudencia queda con toda justicia desde el punto de vista dogmático colgando en el aire. Con esto quiero abandonar la serie de ejemplos, aunque forzosamente fragmentarios, pueden, sin embargo, haber creado la impresión de que una sistematización de la responsabilidad jurídico-penal, conforme a la teoría de los fines de la pena, puede traer algunas viejas discusiones a una luz distinta y más clara. Esta afirmación debe ser entendida aquí solo como programa. Su elaboración desde las cuestiones fundamentales de la teoría de la pena hasta los detalles de la dogmática de la imprudencia supone más espacio del que aquí se tiene. En su lugar, diré unas palabras sobre el principio nulla poena, puesto que las características de la culpabilidad también sirven para determinar
la medida de lo punible. El principio nulla poena tampoco puede dejarse a un lado en este sector. Pero aquí, lo mismo que en el campo de la antijuricidad, no despliega una fuerza configuradora del sistema y tampoco impide al legislador dejar sin responder cuestiones oscuras de la exclusión de la culpabilidad. El tratamiento de los numerosos problemas del error en el derecho positivo y de ley eferenda lo pone de relieve, y lo mismo sucede con el papel de la inexigibilidad en los delitos de omisión y en los delitos culposos, en donde las causas de inculpabilidad, cortadas por el patrón de los delitos dolosos activos, no pueden satisfacer siempre las exigencias del principio de culpabilidad. Es pues una tarea urgente explorar en el trabajo sistemático estas superficies en blanco del mapa dogmático, sirviéndose de los criterios criminológicos aquí descritos. El postulado nullum crimen no se opone a ello, puesto que ni siquiera se opone a la formación de nuevas causas de justificación. Por otro lado, si el legislador ha dado ya su opinión, tampoco puede burlarse su regulación con analogías en perjuicio del reo, cuando tal regulación se considera desde el punto de vista de la idea normativa rectora de la teoría de la culpabilidad, como poco justa. Esto rige, por ejemplo, en la redacción objetiva del artículo 46.2 del Código Penal alemán, que concede la impunidad en casos en los que falta la voluntariedad. La misión de la dogmática es aquí elaborar estas inexactitudes y estimular al legislador para que las elimine. Por el contrario, es evidente que, de acuerdo ya con el derecho vigente, no hay obstáculo para llevar a cabo la mejor interpretación material en favor del reo.